Yo soy César Payán, director regional de la Oficina de Patrimonio Monumental de Santiago de los Caballeros, y he tenido a mi cargo la supervisión de toda la recuperación de los elementos originales del Hotel Mercedes. Mi nombre es Edwin Espinal Hernández, miembro del número de la Academia Dominicana de la Historia. El Hotel Mercedes es uno de los primeros edificios en hormigón de la historia del siglo XX en Santiago. Es un edificio que trae consigo toda una tecnología y una historia insertada en la ciudad como uno de los primeros hoteles de la ciudad donde se dieron grandes acontecimientos. El Hotel Mercedes se inaugura en 1929 y a partir de ese momento pasa a ser un eje de la vida social, cultural de Santiago. Alfonso Aguayo fue el primer arrendatario del Hotel Mercedes hasta 1950. Él había casado en 1904 con Mercedes Aguayo, ella vegana, él puertorriqueño asentado en Santiago desde mucho antes, y tenía un café-restaurante llamado El Colmado, que fue igualmente muy famoso durante más de 2 décadas en esos principios del siglo XX. Y su esposa era sin dudas la mano maestra detrás de todos los platos de su menú. Ese café-restaurante, El Colmado, va a tener una nueva etapa a partir de 1916, cuando se traslada a otro punto de la ciudad y incluye al tiempo del servicio de restaurante el servicio de hospedaje y va a llevar el nombre de Boarding Mercedes. Y este Boarding Mercedes va a tener una nueva etapa ya en 1929, cuando Alfonso Aguayo Silva, arrienda a los hermanos Robledo este edificio que ellos habían construido expresamente como hotel. Y por supuesto, Alfonso Aguayo decide nuevamente honrar a su esposa, que le había dado 5 hijos, asignándole el nombre del hotel en su recuerdo, en su celebración. El Hotel Mercedes durante más de 60 años fue, como ya dije, eje de la vida de la ciudad en muchos aspectos. Y el hecho de que cerrara una vez sus últimos arrendatarios permanecieran en el lugar, significó en cierta medida igualmente el declive del centro histórico. Se perdió un espacio vital, se perdió un lugar de atracción de la memorabilia de la ciudad, y esto en cierta medida contribuyó igualmente al decaimiento de esta zona de la ciudad. Bueno, el deterioro del edificio era muy notable, 30 años en abandono total, y por supuesto lo primero que había que pensar era la reestructuración del edificio. De algún modo quizás fueron los primeros diagnósticos. Cómo hacer un edificio que fuera todavía mucho más seguro para este siglo XXI, ya que era un edificio de 1929. La originalidad es algo que es importante en la preservación, y las fachadas del edificio fueron cuidadosamente restauradas, de tal manera que se reconstruyeron también elementos faltantes que ya estaban en deterioro, como es las puertas, ventanas, toda la madera se hizo totalmente como fue, para que pudiera tener la imagen que estábamos esperando tuviese la restauración del edificio. En 1929, cuando se inaugura, aquí tiene lugar la graduación de Joaquín Balaguer, un joven licenciado en Derecho por la Universidad de Santo Domingo en ese momento. En 1931, a pocos meses de Trujillo haber ascendido al poder en agosto de 1930, y cuando traslada el gobierno de Santiago mediante decreto, el banquete de recepción a la ciudad se le ofrece en el Hotel Mercedes. En 1936, cuando se instala en este edificio la emisora HI9B de Morito Sánchez, yerno del arrendatario del hotel, Alfonso Aguayo, la orquesta Luis Alberti interpreta por primera vez el merengue Compadre Pedro Juan. Compadre Pedro Juan, baile el jaleo. Compadre Pedro Juan, que está sabroso. Aquella niña de los ojos verdes que tiene el cuerpo flexible, baile la ventana. En 1939, una soprano norteamericana, Lina Emandi, de visita en Santiago para iniciar la serie de conciertos de la Sociedad Pro Arte, se hospeda también en Hotel Mercedes. En 1944 se funda aquí el Club Rotario de Santiago de los Caballeros. El primer Club Rotario de la ciudad se funda también aquí en el hotel. De manera que
Durante toda su vida y en esos años de la dictadura, el Hotel Mercedes va a ser eje de la vida social de la ciudad y va a desplazar otros espacios que existían previamente a su apertura. Yo pienso que un gran reto fue en gran medida el sistema de reforzamiento que se utilizó, aunque fue conservador en el sentido de ser oculto, un poco casi imperceptible porque la mayoría está en todo el perímetro de la fachada. Pero también esto trajo consigo algunos retos de conservación, quizá de elementos en el interior. La esencia del edificio se sigue leyendo, se sigue percibiendo. De hecho, hay rastros que casi uno en la visita pudiera darse cuenta. A mi espalda se ven muros que entran, que salen, que dan la sensación del espacio, de la manera como estaba estructurado el hotel, pero quedan las evidencias, queda la esencia de los espacios, la lectura del óculo, ese espacio central, referencias de piso, las alturas, la escalera antigua. Hay varios elementos que mantienen esa esencia para que los visitantes puedan encontrarla y sentir que están en el hotel que siempre han recordado. El Hotel Mercedes se va a convertir en un espacio esplendoroso para la vida de la ciudad porque constituía en primer lugar uno de los edificios más altos en ese momento, solamente superado por el edificio de la Ópera de 1927 y el edificio del Hotel Sevilla de 1925, esto desde el punto de vista urbano. Pero al mismo tiempo se va a convertir en el foco de atracción de todos los que visitaban Santiago en ese momento porque querían hospedarse en este espacio que era verdaderamente singular. Yo siento que aquí no hay edificios que hayan sido recuperados con esta importancia, pero quizás pensarlo en la arquitectura republicana, en todo ese patrimonio que tenemos de finales del siglo XIX y principios del XX, quizás el Hotel Mercedes marca ese referente que hemos de seguir en lo adelante para poder recuperar nuestro patrimonio. Muchas decisiones con los diseñadores originales hubo que adaptar para que se mantuviesen las fachadas originales, parte de la lectura interior, de la relectura de los pisos, aunque son reconstrucciones exactas, que incluso en el salón principal de allá abajo tiene las piezas originales en las esquinas de hace 100 años y casi parecen imperceptibles. El Hotel Mercedes es parte de la sociedad de Santiago del siglo XX. El Hotel Mercedes es un ícono para Santiago, pero también para el país, porque no existe una edificación como esta en toda la geografía nacional. Y por esto le mereció ser considerado, catalogado, elevado a la condición de Patrimonio Nacional por decreto del Poder Ejecutivo en el año 1991. Preservar el patrimonio nacional, la puesta en valor del patrimonio nacional no corresponde únicamente al Estado per se a través de sus ministerios, sino también a través de cualquier otra dependencia del mismo. Y en este caso, el Banco de Reservas como instancia de intermediación financiera representativa del Estado Dominicano asume como parte de su responsabilidad social corporativa el rescate de este edificio con su compra, con su acondicionamiento y con la instalación en él del Centro Cultural Banreservas. Sin dudas, un nuevo espacio cultural que se va a convertir en un eje dinamizador de la actividad social y cultural del Centro Histórico de Santiago. Por supuesto, el Hotel Mercedes tiene que ser preservado en su integridad, no solamente a nivel de fachada, sino igualmente en sus espacios interiores, porque el interior igualmente nos habla de su historia y es quizás el interior el aspecto que más nos remite a su pasado de esplendor, como hotel, como espacio de recepción, como espacio de vinculación de la sociedad local y nacional que hizo vida en estos espacios. Sin duda que la memoria construida es un elemento importantísimo de la identidad y el hecho de que el hotel sea recuperado y puesto nuevamente en valor implica una medida de altísima importancia para la identidad de la ciudad, porque Santiago se va a identificar nuevamente en el hotel y el hotel, la imagen del hotel va a proyectar nuevamente a la ciudad. La recuperación crea un nuevo orgullo de no perder el pasado y yo creo que eso va a reforzar la imagen urbana
y la imagen de la sociedad de Santiago sobre su patrimonio.